En la superficie, la pintura parece color, la literatura parece lenguaje y la música parece ritmo. Pero en la profundidad, el arte se comporta como un mensaje cifrado, un retorno de lo reprimido, que emerge cuando ya no es posible seguir sosteniendo el silencio. Esa sospecha, esa intuición de que la obra artística no es solamente un gesto estético, sino un fenómeno psíquico, es lo que nos convoca y lo hace con la misma fuerza con la que el inconsciente golpea las paredes del sueño, para recordarnos que aún estamos habitados por viejos miedos, mitologías olvidadas y heridas colectivas que no encontraron un lugar donde descansar. Freud y Jung, dos miradas para el mismo abismo. Para comprender por qué el arte puede ser interpretado como un síntoma, es necesario volver a un escenario fundacional, la disputa teórica entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Para Freud, la creación artística es una operación defensiva, una sublimación, un mecanismo mediante el cual los impulsos reprimidos, muchos de ellos vinculados a la sexualidad, la agresión y el conflicto infantil, encuentran una salida socialmente aceptable. Desde esta perspectiva, el artista es un arquitecto de máscaras, convierte la pulsión en forma, el caos interno en símbolo y la fantasía en metáfora. Freud imagina al arte como un dispositivo terapéutico involuntario, un modo sofisticado de evitar la neurosis mediante la elaboración estética del conflicto, una especie de punto intermedio entre la locura y la salud psíquica, donde el sufrimiento se vuelve función cultural. Jung, en cambio, mira el arte desde una dimensión más amplia y, en cierto sentido, más espiritual. Para él, la obra no es una solución a conflictos individuales, sino una manifestación del inconsciente colectivo, esa enorme reserva simbólica que compartimos como especie, donde habitan los arquetipos, los mitos primordiales, los gestos ancestrales que se repiten en todas las culturas, aunque cambien sus nombres. El artista, desde esta mirada, no es un neurótico refinado, sino un medium, una antena humana capaz de canalizar símbolos universales, un intermediario entre la historia íntima y la historia arquetípica, entre el sueño y la herida, el arte como catarsis. Toda obra nace de una intención. Algo se conmueve en el interior y empuja, presiona, exige forma. Esa presión es el inicio del síntoma, la catarsis en la liberación emocional de sentimientos reprimidos, un desprendimiento, un cuerpo psíquico expulsando lo que ya no puede contener. Este proceso es a menudo siniestro y doloroso. Francis Bacon, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, capturó esta angustia traumática en sus pinturas, donde los rostros deformados y los contenedores de carne parecen encerrar el grito silencioso de la existencia humana. Su trabajo puede ser leído como una transfiguración de la materia. De manera similar, el cineasta Anthony Artaud, en su tratado El teatro y su doble, exigía que el arte penetrara la mente, sentidos y carne del espectador, rompiendo la barrera entre la ficción y la realidad, para provocar una experiencia visceral y liberadora. Por su parte, el movimiento surrealista, con artistas como Salvador Dalí y Max Ernst, fue profundamente influenciado por las ideas de Carl Gustav Jung, utilizando la fusión de lo irracional y lo subconsciente,
para explorar la psiqui. Dalí incorporó imágenes oníricas como relojes derretidos, mientras que Ernest exploró la alterioridad de lo inconsciente, fusionando imágenes de manera inesperada. Estos artistas no buscaban simplemente expresar su propio psiquismo, sino abrir una puerta de la realidad más vasta y menos racional. El trauma colectivo y la memoria sensorial. Hasta ahora hemos mirado el síntoma en el individuo, pero hay síntomas que no pertenecen a una persona, sino a un pueblo. Sociedades enteras pueden enfermar, traumatizarse y fragmentarse, y cuando eso sucede, el arte se convierte en una caja negra que registra lo que la historia oficial intenta borrar. La performance de Marina Abramovich generó una carga traumática en el espectador a través del silencio y la mirada prolongada, creando un espacio compartido para la catarsis simbólica. Abramovich, cuya infancia estuvo marcada por la violencia emocional y el aislamiento, ha afirmado que el arte se convirtió en su causa y en su medio para transformar su propio trauma. La tiranía del contexto, cuando el dolor se convierte en mercancía. En el arte contemporáneo ha surgido un fenómeno inquietante: la valoración excesiva del contexto biográfico del artista por encima de la obra misma. Una lógica peligrosa empieza a imponerse. A más sufrimiento, más valor estético. La obra es evaluada no por su lenguaje, su forma o su pensamiento, sino por la intensidad del trauma del autor. La transformación del síntoma a la creación. En última instancia, el arte como síntoma no debe ser entendido como una condición definitiva, sino como un punto de partida en el proceso más amplio. El verdadero potencial del arte reside en su capacidad para transformar lo reprimido, lo traumático y lo anímico en algo nuevo, una nueva forma de conocimiento, una mayor conciencia y una contribución a la cultura. La hipótesis final, que el arte es un síntoma transformado, encapsula esta visión dialéctica. El gesto artístico no solo exorciza lo viejo, sino que también da luz a lo nuevo, convirtiéndolo en la catarsis de una forma de sanación colectiva y de resistencia cultural. Este proceso de transformación se puede observar en múltiples niveles. En primer lugar, en el nivel individual. El arte es una herramienta de sanación psíquica. Shirley Hayes señala que los restos del trauma se imprimen fisiológicamente en el cerebro, afectando el comportamiento y la percepción. El arte permite exteriorizar estos restos, hacerlos conscientes y por lo tanto comenzar el difícil trabajo de procesarlos. En el nivel social, el arte transforma el trauma individual en una experiencia compartida que puede catalizar el cambio colectivo. El arte político, como hemos visto, no solo denuncia, sino que también ofrece una alternativa estética y simbólica. El Body Cartography Project, en su obra Media Vida, toma conceptos científicos sobre la radiación y los traduce en un lenguaje corporal y visual. Esto transforma el miedo abstracto en una conciencia crítica. Finalmente, en el nivel más amplio, el arte transforma el síntoma en un legado cultural. Las obras que abordan el trauma histórico, como la Guernica de Picasso o las series de grabado de Goya, no solo documentan un evento, sino que lo elevan a la categoría de mito moderno, garantizando que nunca sea olvidado. El arte actúa como un transcriptum, un espacio intermedio donde el trauma se transporta y se transforma para ser recibido por las nuevas audiencias. Conclusión: el eco del síntoma. El arte como síntoma es una proposición poderosa, pero incompleta si no se completa con la idea de transformación. El gesto artístico es, en efecto, un retorno de lo reprimido,
una manifestación simbólica del inconsciente, pero su destino no es permanecer atrapado en el síntoma. Mediante la creatividad, el proceso artístico y la recepción crítica, el síntoma es sometido a una operación de catarsis y exorcismo. El dolor es dado forma, el trauma es externalizado y compartido, y lo reprimido es traído a la luz. Y en este proceso de visibilización y articulación, el síntoma se transforma, se convierte en una fuente de conocimiento, una herramienta de sanación y contribución invaluable a la rica y compleja historia de la humanidad.